Bien, el tema que voy a desarrollar dentro del juego de marcos en el análisis de un problema de Regine Doudy, fases de la dialéctica, instrumento-objeto. En las fases de la dialéctica nos dice que hay una fase que se llama antiguo. Dentro de esta fase dice, se movilizan conceptos o conocimientos previos para resolver un problema en forma total o parcial. Primero lo voy a copiar, después lo voy a explicar. Entonces, en esta etapa se movilizan conceptos o conocimientos previos, palabra importantísima, en forma total o parcial. ¿A qué se refiere esta fase? Esta fase se refiere a que el alumno, cuando se le plantea una situación problema o un problema, lo primero que va a intentar es resolverlo con sus conocimientos previos o con sus esquemas previos, diría Piaget. Esto va a producir ahí un desequilibrio. ¿Lo puedo resolver al problema? ¿No lo puedo resolver? ¿Puedo resolver una parte, la otra no? Bien. Acá dice parcial. Bien. Otra de las fases a la que se refiere se llama búsqueda. Esta búsqueda se refiere al sujeto encuentra dificultades en la resolución. Dificultades en la resolución. ¿En la resolución de qué? De esa situación problema. ¿Qué dificultades puede encontrar? La primera, su procedimiento es muy costoso. ¿A qué se refiere con muy costoso? Y por ejemplo, si tuviera una multiplicación, ¿sí? Y el alumno dice, no encuentra ese esquema previo para multiplicar o decide sumar, si yo dijera que 21 por 50 es la multiplicación que tengo y quiero hacer 21 veces 50, imagínense el tiempo que voy a tardar haciendo 21 veces 50. Entonces este procedimiento es muy costoso. Puede que esté correcto, ¿sí? Es lo mismo que multiplicar, pero lleva mucho tiempo, no es económico. Y la otra dificultad que puede pasar es que no sirva. Bien, no sirva o no funcione esa estrategia de resolución. Estrategia. Bien. Otro de las fases dice la explicación. Explicación. Como nos dice la palabra, acá se está refiriendo a la comunicación. Y la explicación dice lo siguiente: los alumnos comunican sus observaciones o conclusiones. ¿Sí? Entonces, lo importante es la comunicación. En esta fase se comunica, no vamos a poner los alumnos, la resolución o conclusión. ¿Sí? Lo hice así por esto. Para mí había que sumar para poder resolverlo. Bien, otra de las fases es la institucionalización. ¿A qué se refiere esta fase? Esta fase se refiere a darle estatus de objeto. Recuerden que objeto hablábamos de un concepto,
¿sí? Entonces, darle estatus a un concepto es darle una posición a ese concepto. Estatus a un concepto. Bien, es cuando se presenta de forma organizada y clara ese concepto. En nuestro caso es el docente el que explica el concepto. Bien, que para nosotros va a ser un objeto, ¿sí? Bien, otra de las fases que tenemos es la familiarización y reubicación. Y reubicación. ¿A qué se refiere esta fase? Esta fase se refiere a que una vez institucionalizado, o sea, ya le expliqué al alumno que la forma más económica de hacer esta situación problema o este problema es multiplicando. Entonces ahora le enseño la multiplicación. ¿Qué significa el por qué lo hago? También le enseño que el orden de los factores no altera el producto, o sea, el resultado, disculpen. O sea que si yo digo 2 por 6 es lo mismo que 6 por 2, ¿sí? El orden de los factores no altera el resultado, siempre va a ser 12. Bien, entonces, en la familiarización y reubicación es cuando lo pueden utilizar a ese objeto, a ese concepto, en diferentes situaciones, problemas o actividades. O sea, en otros problemas el niño va a poder utilizar la multiplicación o el concepto que yo le enseñé, ¿sí? Entonces, vamos a poner, se reutiliza el concepto en diferentes situaciones. Bien, este sería el último video. Espero que les haya quedado claro la teoría, está muy resumida. Por favor, suscríbanse porque de esa manera, una vez que vaya subiendo los videos, les van a llegar en el momento. Y bueno, acompañen con una buena lectura, ya que, les repito, esto es un resumen. Muchas gracias, nos vemos.